Es bastante irónico si lo piensas. La mayoría de nosotros pasamos nuestros días de trabajo soñando con nuestro tiempo libre, pero cuando finalmente llega la noche, y esto quizás te resulte familiar, lo desperdiciamos. Terminamos desplazándonos sin pensar, viendo videos aleatorios o simplemente sentados, sintiéndonos demasiado cansados para hacer algo significativo. Escucha, lo entiendo completamente. Solía ser exactamente así. En realidad, peor. Cada noche era solo un borrón de agotamiento y oportunidades perdidas, hasta que algo transformó la manera en que pasaba mis horas después del trabajo. Antes de que pienses, oh, genial, otro conjunto de hábitos imposibles. Detente un momento. Lo que estás a punto de aprender no es otra colección de reglas rígidas o rutinas poco realistas. Estas son estrategias comprobadas que he visto funcionar una y otra vez. Estrategias que trabajan con tu energía natural, no en contra de ella. Son cambios simples, y cuando digo simples, lo digo en serio. Cambios que transforman tus noches de un tiempo de recuperación a un tiempo de crecimiento. En los próximos minutos, y quizás quieras tomar notas, exploraremos 8 poderosos sistemas que trabajan juntos para ayudarte a recuperar tus noches. Cubriremos todo, desde gestión de energía, que es diferente de lo que podrías esperar, hasta bienestar digital, desde técnicas psicológicas hasta hábitos prácticos. Básicamente, todo lo que necesitas para convertir tus noches en la mejor parte de tu día. Y lo digo en serio. Capítulo 1. Rutinas y estructura. La forma en que pasas tus noches en realidad moldea toda tu vida. Pero la mayoría de las personas lo hacen completamente mal al intentar arreglar sus horas después del trabajo. Se enfocan demasiado en la gestión del tiempo, cuando en realidad lo que necesitan es gestionar su energía. Piensa en esto por un momento. Tu noche no son solo números en un reloj. En realidad, se trata de tus niveles de energía, tu estado mental, tu capacidad de disfrutar realmente la vida después del trabajo. Y eso es exactamente en lo que vamos a trabajar juntos. Empecemos con algo que practico constantemente, el ritual de cierre. Es maravillosamente simple. Cuando termines de trabajar, simplemente levántate, respira profundamente 3 veces y cierra físicamente tu computadora portátil. ¿Por qué funciona esto? No es solo un hábito lindo, es un disparador psicológico que le dice a tu cerebro, modo trabajo apagado. Después de esto, muchas personas tienden a divagar sin rumbo. Para evitarlo, necesitamos implementar una estrategia llamada el sistema de bloques de 90 minutos en la noche. Tu cerebro trabaja naturalmente en ciclos de enfoque de 90 minutos. En lugar de ver tu noche como un gran bloque de tiempo libre, que, seamos honestos, puede ser abrumador, la vamos a dividir en lo que llamo bloques de poder. Bloque 1. Recuperación. Este es tu tiempo de descompresión. Sin decisiones, sin planificación, solo recarga pura. Y sí, necesitas este tiempo. Bloque 2. Crecimiento. Ya sea aprendiendo algo nuevo, moviéndote un poco o trabajando en un hobby, este es el momento en el que tu energía comienza a subir de nuevo. Bloque 3. Conexión. Ahora tu energía está equilibrada, lo que lo hace perfecto para pasar tiempo de calidad con tu familia o amigos. Algo inesperado que transformó mi enfoque fue la planificación inversa. La mayoría de las personas planean su día de la mañana a la noche, pero piénsalo. Tu noche afecta tu mañana más de lo que tu mañana afecta tu noche. Así que vamos a cambiar el enfoque. Empezaremos con la hora en que quieres dormir y estructuraremos tus bloques nocturnos hacia atrás desde ahí. Y finalmente, el reinicio de 2 minutos. Cada vez que cambies de actividad, tómate solo 2 minutos para restablecer físicamente tu espacio. Limpia tu escritorio, ajusta la iluminación, cámbiate de ropa si es necesario. Estas pueden parecer acciones pequeñas, pero crean cambios profundos y tienen un impacto enorme. Capítulo 2. Bienestar digital. Vamos a hablar de algo que nos afecta a todos. Una noche bien diseñada requiere límites digitales. Piensa en esto. En esas viejas películas, los vampiros drenan la energía de las personas. Bueno, tu teléfono y tu computadora portátil son lo mismo. Son vampiros de energía, drenando silenciosamente el potencial de tu noche. Voy a mostrarte cómo convertir estos dispositivos de destructores de noches en potenciadores de noches. Déjame compartir un enfoque poco convencional que llamo mortalidad de apps. El reto es simple. Cada noche elimina una aplicación de tu teléfono. Una preocupación común es,
¿Y si la necesito mañana? Y está bien, siempre puedes reinstalarla. Pero lo que es asombroso es que el 90% del tiempo ni siquiera recordarás qué app eliminaste. Otro enfoque es lo que llamo la hora analógica. Es increíblemente simple. Una hora antes de acostarte, tus dispositivos se van a dormir antes que tú. Pero el detalle crucial que la mayoría pasa por alto es este. No solo los apagues, ponlos en otra habitación. Tu dormitorio debe convertirse en un santuario increíble, en lugar de sentirse como una extensión de tu oficina. Para ser claros, el minimalismo digital no se trata de vivir como si fuera 1985. Se trata de usar la tecnología intencionalmente. Elige 3 aplicaciones esenciales para la noche. Eso es todo. Todo lo demás, he aprendido, es solo ruido digital. Otra estrategia efectiva que utilizo es lo que llamo tácticas de separación de pantallas. La idea es crear barreras físicas entre tú y tus dispositivos. Prueba esto. Coloca tu cargador en la cocina. Guarda tu computadora portátil en un cajón. Usa un reloj despertador real en lugar de tu teléfono. Estos pequeños cambios construyen lo que me gusta llamar una fortaleza alrededor de tu paz nocturna. Recuerda esto. La tecnología debe servirte a ti en la noche, no robarte la noche. Capítulo 3. Técnicas psicológicas. Ahora que hemos manejado nuestros dispositivos, nos enfocaremos en algo igualmente importante: nuestra mente. Tu mente es, esencialmente, la sala de control de tu noche, y estas técnicas psicológicas no son solo consejos sacados de un libro, sino verdaderas transformaciones que he visto funcionar en las horas posteriores al trabajo, tanto en mi vida como en la de cientos de personas con las que he trabajado. Una idea importante que cambió mi forma de pensar sobre las pantallas es lo que llamo protocolos de atardecer digital. Considera esto. Tu cerebro no distingue entre la luz digital y la luz del sol. Así que cuando miras esas pantallas hasta la medianoche, tu cerebro cree que es pleno mediodía. Pero la clave no es solo cuando miras las pantallas, sino cómo te alejas de ellas. Algo que transformó mis noches fue crear lo que llamo tu santuario nocturno. Y no, esto no se trata solo de arrojar unos cojines cómodos por ahí. Se trata de construir un espacio que le diga a tu cerebro: aquí es donde ocurre la transformación. Piensa en luces tenues, texturas suaves, colores relajantes. Tu entorno le habla directamente a tu mente subconsciente, casi como un susurro. Una técnica interesante es el diario del yo futuro. Cada noche intenta escribir una carta para tu yo de la mañana. Pero aquí está el elemento psicológico que marca la diferencia. No escribas lo que deberías hacer, sino cómo quieres sentirte. Tu cerebro tiene una capacidad increíble para trabajar en reversa y encontrar el camino hacia esas emociones. Hablando de cambios de mentalidad, considera lo que llamo el estado de deuda energética nocturna. La mayoría de las personas ven sus noches como tiempo prestado del día siguiente, pero el cambio que recomiendo es dejar de pensar de esta manera. Tu noche no es una deuda que estás pagando, sino una inversión que estás haciendo. Cada momento de descanso está, en realidad, construyendo tus reservas de energía para el mañana. Este enfoque es poderoso. Se llama la estrategia de eliminación de decisiones. Para la noche, tus músculos de toma de decisiones están literalmente agotados, así que lo que mejor funciona es eliminar todas las decisiones posibles. Deja lista tu ropa para mañana, preplanea tus comidas, organiza tu espacio matutino. Tu futuro yo te lo agradecerá. Capítulo 4. Prácticas de mindfulness e inteligencia emocional. La forma en que manejamos nuestros pensamientos nos guía naturalmente hacia la comprensión de nuestras emociones. Tus emociones no son algo que necesites controlar. En realidad, son señales que esperan ser comprendidas. Y en tus noches, estas señales se convierten en herramientas increíblemente poderosas para la transformación. Primero, algo inesperado. Momentos de micromeditación. Olvídate de todo lo que sabes sobre sentarte durante una hora en posición de loto. Vamos a pensar en algo mucho más pequeño. Por ejemplo, cuando sirvas tu té nocturno, y yo lo hago todos los días, simplemente siente el calor de la taza. Cuando te sientes en el sofá, nota 3 puntos donde tu cuerpo toca la superficie. Estos pequeños momentos de conciencia funcionan como un botón de reinicio para tu mente. Una práctica que transformó mis noches es la creación de un protocolo de conciencia nocturna. La mayoría de nosotros, y me incluyo, pasamos nuestras noches en piloto automático, pero descubrí que tu noche tiene un pulso.
Prueba esto. Cada hora, dedica solo 10 segundos a nombrar tu emoción actual. Eso es todo. Solo nómbrala, no intentes cambiarla. El simple acto de nombrar las emociones reduce su poder sobre ti en un 40%. Aquí es donde ocurre la transformación. Anclaje en el momento presente. Elige 3 actividades cotidianas de la noche. Puede ser cepillarte los dientes, lavar los platos o cambiarte de ropa. Estas se convertirán en tus anclas de mindfulness. Cuando realices estas actividades, no solo las hagas por hacer, conviértelas en una práctica de presencia. Descubrí que estos momentos mundanos pueden ser mi meditación más poderosa. Prueba también el seguimiento de la energía emocional. Tus emociones no son aleatorias, siguen patrones, al igual que todo en la naturaleza. Intenta esto. Lleva un registro simple en una escala del 1 al 10 y mídelo 3 veces cada noche. Después de 2 semanas, comenzarás a ver tus ritmos emocionales con la misma claridad que tu horario diario. La auditoría emocional nocturna puede sonar intensa, pero en realidad trae libertad. Antes de dormir, hazte 3 preguntas simples. 1. ¿Qué me dio energía hoy? 2. ¿Qué me agotó? Tercero, ¿qué me sorprendió? Y lo más importante, no escribas ensayos. Una sola palabra es suficiente. No se trata de analizar, solo de reconocer. La lección más valiosa que he aprendido sobre las emociones nocturnas es esta. No son obstáculos que superar, sino mensajes que descifrar. Cuando comienzas a escucharlas con curiosidad en lugar de juicio, ocurre algo increíble. Se convierten en tus guías más confiables hacia una vida plena. Capítulo 5. Estrategias sociales y dinámicas. Más allá de todo el trabajo interno del que hemos hablado, hay otra pieza crucial en este marco: nuestras conexiones sociales. Piensa en esto. Hablamos mucho sobre la energía física, pero tu energía social es igual de importante. Dominar este aspecto te permitirá crear noches que te recarguen en lugar de dejarte agotado y vacío. Imagina tu energía social como la batería de tu teléfono. Así como revisas el nivel de carga de tu móvil, necesitas saber con precisión cuánta energía social te queda. A esto lo llamo el sistema de gestión de la batería social. Algunas actividades te recargan, mientras que otras te desgastan. La clave es descubrir tu propio patrón. En lugar de desgastarte tratando de mantener 20 amistades, algo que aprendí por experiencia que no funciona, enfócate en construir 3 a 5 conexiones profundas. Estas personas se convertirán en tu tribu nocturna, los que realmente te entienden y saben que, a veces, necesitas conexión y, otras veces, espacio. Otro aspecto importante del que rara vez se habla es el de los vampiros de energía. Y quiero ser claro, estas personas no son malas, simplemente tienen patrones energéticos que chocan con los tuyos. Prueba esto. Haz lo que llamo una auditoría de vampiros de energía. Observa qué interacciones sociales nocturnas te dejan agotado y cuáles te llenan de energía. Recuerda, no se trata de evitar a ciertas personas, sino de programar sabiamente tus interacciones. El protocolo de recarga social funciona como una red de seguridad. Mi experiencia muestra que, por cada hora de interacción social, es ideal planificar 15 minutos de tiempo en silencio. Piénsalo como un enfriamiento después del ejercicio. No dejarías de correr y te sentarías de golpe, ¿verdad? Primero necesitas caminar un poco para recuperarte. Un cambio de mentalidad clave es el equilibrio entre conexión y productividad. ¿Y si la conexión es productividad? Esas conversaciones nocturnas pueden estar recargando tu creatividad, tu capacidad de resolver problemas y tu resiliencia emocional de formas que nunca imaginaste. Piensa en tu energía social como si estuvieras mapeando una ciudad. Algunos lugares te llenan de energía, otros te agotan. Algunas personas te elevan, mientras que otras requieren más energía de la que quizás puedas dar. Y recuerda esto, ser selectivo no es ser egoísta, es ser sostenible. Se trata de diseñar noches que funcionen para ti y para todos los involucrados. Capítulo 6. Enfoques creativos para la formación de hábitos. Ahora que hemos comprendido los aspectos sociales, podemos transformar estos conocimientos en hábitos duraderos. Una idea clave que he aprendido tras trabajar con cientos de personas es que crear hábitos nocturnos no se trata de forzarte a cambiar, sino de convertirte en el arquitecto de pequeñas acciones poderosas que transforman tu vida de forma natural. La clave está en la palabra natural. Prueba el apilamiento de microhábitos.
En lugar de tratar de construir un solo hábito grande y abrumador, que rara vez funciona, acumulamos pequeños hábitos. Cada uno debería tomar menos de 30 segundos, que es el tiempo óptimo. Funciona así. Cuando entras por la puerta de tu casa, cuelga las llaves, quítate los zapatos y cámbiate de ropa. ¿Ves lo que ocurrió? 3 microhábitos en un solo momento natural. Algo significativo sucede cuando encuentras tu hábito clave nocturno. Piénsalo como la primera ficha de dominó que hace caer todas las demás. Para mí, es preparar una taza de té. Algo tan simple, ¿verdad? Pero este pequeño acto envía una señal a mi cerebro. La transformación nocturna comienza ahora. Y a partir de ahí, todo fluye de manera natural. La mayoría de las personas cometen un error. Yo lo hice. Intentan apegarse a un solo hobby cada noche. Eso es como comer la misma comida todos los días. En su lugar, prueba lo que llamo la rueda de actividades nocturnas. Elige 4 actividades diferentes: leer, dibujar, tocar música, hacer manualidades, lo que te atraiga. Luego, rómpelas en ciclos rotativos. A tu cerebro le encanta esta variedad y evita por completo el aburrimiento nocturno. Otra estrategia es el protocolo de experimentación diaria. Suena como algo sacado de un laboratorio, pero en realidad es muy divertido. Cada noche, intenta algo pequeño y nuevo. Siéntate en una silla diferente. Lo probé y cambió mi perspectiva. Usa tu mano no dominante para algo simple. Pon música que nunca hayas escuchado antes. Estos pequeños experimentos mantienen tu cerebro flexible y hacen tus noches más interesantes. Aquí es donde ocurre el verdadero impacto: la polinización cruzada creativa. Deja que tus actividades nocturnas se mezclen de forma natural. Si estás aprendiendo a tocar la guitarra, prueba a dibujar los patrones de los acordes. Si estás leyendo, actúa las escenas cuando estés solo. Cuando las actividades se combinan de esta manera, tu cerebro crea nuevas conexiones neuronales increíbles, y el aburrimiento nocturno se vuelve imposible. Por último, una lección valiosa que desearía haber aprendido antes: acepta los periodos de baja creatividad. A veces tu energía nocturna será baja, pero esto no es un fracaso. En realidad, es el reinicio natural de tu cerebro. Estos momentos de calma no están vacíos en absoluto. Son como un campo en descanso entre cosechas, preparándose para tu próxima explosión creativa. Capítulo 7. Gestión de energía, optimización cognitiva y física. Todos estos hábitos de los que hemos hablado necesitan energía para sostenerse. Piensa en tu cerebro y tu cuerpo como las centrales eléctricas de tu noche. Y aquí hay algo clave. Comprender cómo gestionarlos lo cambia todo en tus horas después del trabajo. Primero, hablemos de snacks de movimiento. Olvídate de forzarte a hacer un entrenamiento completo cuando ya estás cansado. En su lugar, integra pequeños momentos de movimiento a lo largo de la noche. Es simple. Levántate cada 30 minutos. Estírate durante 60 segundos. Haz 5 jumping jacks entre tareas. Y el punto clave: esto no es ejercicio, son impulsos de energía. He observado algo interesante sobre la energía nocturna. Sigue una curva natural. Visualízala como una ola, no es plana, y eso es beneficioso. De 5 a 7 de la tarde, tu energía naturalmente disminuye. Lo sentimos todos. De 7 a 9 de la noche, vuelve a subir. Después de las 9 de la noche, debería descender gradualmente para prepararte para dormir. El verdadero secreto para dominar tu energía nocturna es trabajar con esta curva, no en su contra. Prueba esta técnica: la auditoría de energía. Conviértete en un científico de tu propia noche. Durante una semana, califica tu energía cada hora del 1 al 10 y anota qué estás haciendo, comiendo o pensando en ese momento. Empezarás a notar patrones. Algunas actividades te agotan, otras te recargan. Y recuerda, esto no es sobre juzgarte, es sobre descubrirte. Ahora, hablemos de preservar la energía mental. Tu cerebro tiene una cantidad finita de poder de decisión cada día. Para la noche está agotado. Por eso, necesitas establecer tu dieta mental nocturna. Tienes que ser selectivo sobre qué merece tu energía mental restante. Desplazarte sin fin en redes sociales. Es como comida chatarra para tu cerebro. Conversaciones profundas o actividades creativas. Son nutrición mental. La clave no es forzarte a seguir cuando estás cansado, sino entender tus ritmos naturales y respetarlos. Cuando trabajas con la sabiduría de tu cuerpo, en lugar de luchar contra él, tus noches pasan de agotadoras a energizantes.
Capítulo 8. Estrategias de integración. Todo lo que hemos explorado hasta ahora se une en estas estrategias finales de integración, y no son simples consejos extra al final, son el marco que hace que todas las prácticas nocturnas se mantengan de manera natural. El ritual de separación vida-trabajo. Funciona como un puente diario. La mayoría de las personas intentan construir un muro sólido entre el trabajo y la vida personal, pero eso en realidad genera más tensión en lugar de resolverla. En cambio, lo que haremos es construir un puente. Imagina crear un espacio de transición de 15 minutos. Con cada paso que das en este puente, te alejas del modo trabajo y te acercas al modo vida. Un concepto clave sobre los límites. No se trata de construir muros, sino de redirigir la atención. Piensa en entrenar a un cachorro. Sabes que la guía constante y gentil funciona mejor que las reglas rígidas. Eso es exactamente lo que hacemos aquí. Cuando el trabajo intente colarse en tu noche, y lo hará, no luches contra él. Simplemente redirige tu atención a tu vida personal, igual que redirigirías a un cachorro de vuelta a su cama. El marco de integración de vida completa. Tu noche no es una parte separada de tu vida, es su base. Cada actividad nocturna que elijas o te recarga o te agota. La clave es elegir actividades que te llenen, crear espacios que eleven tu espíritu, construir relaciones que iluminen tu mundo. Cuando haces esto de manera consistente, tu noche se transforma en una hermosa celebración diaria de la persona en la que te estás convirtiendo.